Vida para Todos te da la bienvenida para compartir juntos nuestra celebración. Hola, ¿cómo están? Nuevamente, ayer nos vimos, hoy nos volvemos a ver, pero hoy es un día súper especial. ¿Por qué? Porque es el día de ustedes. Y nosotros, como parte de Recreo, no queríamos dejar de saludarlos en este día pero tan especial. Yo lo que quiero es recordarles a aquellos que ya saben y a los que no saben les quiero contar que para Dios los niños son muy importantes. En la Biblia, en Mateo capítulo 19, verso 14 dice: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que qué importante que son para Dios los niños, ¿no? Bueno, y es un día especial también para sumarnos con una oración, para además de felicitarlos y decirles feliz día, sumarnos con una oración por ustedes, por todos los niños y niñas que están viendo hoy la reunión, por los niños de Mar del Plata, de Las Tunitas, de Gardey, de Tandil. Queremos orar por ustedes en especial manera por este contexto que hoy nos toca vernos a través de la cámara, porque sabemos que ustedes también, a su manera, a su forma, están adaptándose al estar en casa, al no ver seguido a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares, a estudiar en casa, estar con mamá, estar con papá, tal vez pasándola por momentos difíciles, tal vez por momentos alegres porque están en casa y están cuidados. Pero bueno, queremos orar por ustedes para que Dios guarde todas sus emociones, sus pensamientos, sus aprendizajes y que cuando nos volvamos a ver, festejemos y estemos súper felices, ¿Sí? Bueno, cerramos los ojos y oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día que podemos celebrar juntos, el Día del Niño y de la Niña. Te pido, Señor, que vos guardes cada uno de los corazones, de las emociones, de los aprendizajes, de los que nos están viendo, de los que están a nuestro alrededor, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros vecinos. Te pido, Señor, que vos protejas sus mentes de cosa mala que quieras llegar a su corazón. Señor, te pido que los acompañes y que, Señor, podamos prontamente poder estar cerca, abrazarnos y hacer sentir un poco más cerca el amor y el cariño que vos les tenés a través de nuestro Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Y nosotras somos un pedacito de Recreo. Recuerden que están todos sus maestros también, los que vieron ayer y los que hoy no están acá, pero sí están todos sus maestros mandándoles este mismo saludo, pero todos no podemos estar en pantalla. Así que pasen un lindo día y vos, adulto en casa, hacé que ellos lo disfruten. Nos vemos para todos. Nos despedimos. Chao. Yo sabía decir. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo.
todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Nada deseamos, Señor, más que tu amor, más que tu presencia, Señor, en nuestra vida. Manifestate aún más, Señor. Necesitamos más de ti. Quiero compartirte en esta mañana unos versículos que están en Efesios 3, 16, del 16 en adelante. Dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe de Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, esa plenitud que trae perdón, esa plenitud que trae gracia, esa plenitud que trae misericordia a tu vida y a la vida de los que te rodean. Señor, por eso cantamos que lo único que necesitamos es que tú seas pleno en nuestra vida, Señor, que tú te manifiestes con toda la plenitud, con aquella plenitud que te dio el Padre, que manifestaste en la cruz del Calvario, Señor, para que hoy podamos gozar de esa plenitud. Señor, en esta mañana te pido que tú llenes los corazones, Señor, y esa plenitud que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, sea manifestada en cada hogar que hoy está escuchando esta grabación. Señor, intimamos contigo y te decimos, Señor, una vez más, que tú eres todo lo que necesitamos. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor.
Sí, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que estés disfrutando, que hayas disfrutado de este tiempo de adoración, de este tiempo en la presencia del Señor. Y lo que están disfrutando son nuestros jóvenes que este fin de semana estamos teniendo un retiro invierno, este retiro invierno que hacemos todos los años. Y este año, por más que estemos en cuarentena, no nos detuvo, igual hicimos nuestros retiros. Pero tranquilos, lo hicimos cada uno desde casa, lo hicimos un retiro virtual. Y el viernes estuvo compartiendo con nosotros el pastor Federico, este amigo de la casa, estuvo hablándonos sobre la importancia de seguir extendiendo el reino, de seguir edificando la iglesia a pesar de que estemos en cuarentena. Y también el viernes estuvo Carolina desde Buenos Aires compartiendo también una palabra de bendición, hablándonos sobre la identidad que tenemos en Cristo. Y hoy, domingo, a las 9 de la noche, tenemos nuestro último contacto, nuestra última reunión virtual con Fernando Barría, que él también va a estar hablándonos sobre la gracia. Así que, rebendecido, gracias a Dios por cada joven que está conectado, que está siendo parte de esto. Pero ahora quiero hablarte a vos que estás ahí en tu casa, que estás conectado, que estás siendo parte de esta reunión y decirte que te prepares, porque ahora viene un tiempo muy importante, que es el tiempo de la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos habla de lo importante que es alimentar nuestra vida espiritual. Así como nos preocupamos por nuestro alimento físico, que es tan necesario para poder crecer, para poder estar fuerte, para nuestra defensa, de la misma manera, nuestra vida espiritual se fortalece escuchando la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que nos da fortaleza para los momentos de debilidad, que nos hace estar fuertes, seguros para cualquier virus espiritual que ande dando vuelta. Esa palabra de Dios que nos va a ayudar a crecer y a poder seguir avanzando en nuestra vida espiritual como iglesia. Así que te propongo que te pongas cómodo, que quites todo aquello que te pueda llegar a distraer y juntos podamos recibir la palabra de Dios. Que puedas abrir tu corazón y puedas disponerte para escuchar la voz de Dios que hoy va a estar a cargo del pastor Silvano. Así que juntos ahí donde estás, en tu casa, podemos tener un tiempo de oración y pedirle que el Señor hable a nuestras vidas, ¿sí? Ahí donde estás, cerrá tus ojos y juntos oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta oportunidad de estar juntos. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Señor, gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti cada día. Gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Señor, gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por cada hermano que está hoy conectado, Señor, y que se ha unido, Señor, a través de estas redes para juntos poder adorarte y alabar tu nombre. Señor, queremos ahora disponernos para escuchar tu palabra. Queremos abrir nuestro corazón y permitir que tu Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Señor, que tu palabra haga la obra en nuestros corazones. Señor, queremos tener esa humildad para recibir tu enseñanza, Señor, y así poder crecer juntos, Señor, y poder ser edificados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, te mando un abrazo fuerte y nos seguimos viendo. Que Dios te bendiga, qué bueno estar compartiendo juntos una nueva celebración y ahora mirando a la palabra de Dios para entender qué es lo que Él nos quiere hablar en este día como personas, como familia y también como iglesia. Es un día para agradecer porque como decimos en nuestro eslogan, el templo puede estar cerrado, pero la iglesia está activa. Esto se cumple porque hay gente que está activando la iglesia y en este fin de semana hay que agradecer a Dios
porque nuestros hijos, tenemos tanta preocupación por nuestros hijos en este tiempo, desde todos los lugares, pero hay gente desde Vida para Todos que nos están pastoreando, bendiciendo la vida de nuestros hijos. Este es un fin de semana de retiro, ellos están expuestos a la palabra de Dios, a influencias, a conexión con buenos amigos, así que agradecemos a la Pastoral Juvenil de la Iglesia, a todo el equipo que está haciendo en todo este año un trabajo excepcional, con todas las dificultades que nosotros podemos tener, pero realmente podemos agradecer a Dios por la gente que está preocupada y ocupada, trabajando en favor de la vida integral, espiritual de nuestra generación joven. También agradecer a Dios que este fin de semana resultó el Día del Niño también medio complicado, pero hay un equipo trabajando en la ciudad, todo ese equipo de liderazgo, de recreo en Jesús. Recreo, creo más que nunca en ese Jesús que tiene que salvar a esa generación. Tenemos que marcar a esa generación. Por eso la iglesia está activa, porque hay tantas personas sosteniendo el ministerio de la iglesia, los grupos de vida, los grupos de oración. Hay tanta gente trabajando en la multimedia para que esto llegue ahí a tu casa, a tu dispositivo. Tenemos gente que está trabajando en la filmación, la edición, la comunicación. Gente que está trabajando en la alabanza, tratando de que ese tiempo de alabanza sea transportado en tu corazón con ese espíritu de iglesia congregacional. Por eso te puedo asegurar que detrás de cámara hay mucha gente tratando de que todo llegue de la mejor manera a tu casa, ¿sí? Así que después de dar estos agradecimientos que hay en nuestro corazón, quiero compartirte una palabra. Y decía con Andrea, mi esposa, hace casi 18 años que el Señor nos llamó al pastorado y que casi ininterrumpidamente estamos compartiendo la palabra. Los temas que más nos gustan compartir son acerca de la vida, de hablar de los sueños, de prosperar, de ir hacia adelante, tratando de dar una palabra de Dios para los distintos temas que hacen nuestra vida. Pero en este tiempo no podemos no darle una palabra de dirección a la iglesia. Primero porque la pastoral en este tiempo es una voz profética que Dios está levantando. Y esa voz profética tiene que ser coherente con lo que Dios quiere que se diga en los tiempos que vivimos. También el rol pastoral de todo ese grupo pastoral que está dando palabra tiene que ver con ser buenos atalayas. El atalaya es el que advierte cuando viene el enemigo, cuando hay algún tipo de situación que es apremiante para la grey del Señor. Bueno, el atalaya fiel es el que está anticipándose y comunicando al pueblo que este es tiempo de prepararse, de estar alerta. Por eso el ministerio pastoral hoy es amplio, pero tenemos un compromiso con los tiempos que vivimos con la iglesia del Señor. Dicho esto, vamos al tema que nos compete en este día. Esta semana tuve una charla con un pastor amigo y coincidíamos entre los dos que estamos presenciando 3 iglesias o 3 estados o modelos de iglesia en este tiempo. El primero es el congregacional. Es la iglesia que extrañamos todos, estar juntos, normalmente en nuestros edificios tan lindos. Bueno, es el lugar donde uno llega con la familia, te dan la bienvenida, a veces tomamos hasta un cafecito y de pronto encontramos que hay alabanza, adoración, nos comparten la palabra, oran por nosotros, ministran, nos abrazamos, nos saludamos. Esa es la iglesia congregacional, presencial, que está quedando un poquito lejos. Pero ahora estamos en esta segunda manifestación, la iglesia virtual, la iglesia que tiene que ver con un dispositivo, con alguien que transmita, con las redes. Bueno, tiene que ver con mucha tecnología y no es todo tan malo. Si bien extrañamos el abrazarnos, pero hemos descubierto que en la iglesia tradicional, congregacional, nosotros en el mejor de los casos tenemos a alguien que entre semana o el domingo nos predica desde un púlpito y nos da la palabra. Ahora se han multiplicado los púlpitos y los predicadores porque mucha gente ha accedido y hemos descubierto que a través de devocionales, meditaciones y demás producciones hay mucha gente que entró en protagonismo y eso está bueno. La iglesia es protagonista
hemos descubierto una riqueza increíble de gente de Dios que tenemos entre nosotros que salió a la cancha a bendecirnos, ¿sí? Pero también esto de la iglesia virtual tiene cierta incomodidad, sobre todo para la gente mayorcita, no así nuestros hijos, nietos o bisnietos, que son nativos digitales, nacieron mirando computadoras y pantallas. Nosotros no, analógico todo. Entonces ahora hay un nuevo lenguaje de comunicación. Y digo que es medio incómodo porque hay que estar abierto a aprender. Y quiero decirte, amigo, amiga, que a pesar que vuelva la iglesia congregacional, presencial, lo virtual ya es parte, porque la iglesia ha multiplicado las fuentes y también los medios para llegar a muchas más personas que aquellos que lográbamos tener dentro de nuestro edificio. Encontré una frase que dice: los analfabetos del siglo XXI serán quienes no puedan aprender, desaprender y volver a aprender. Un analfabeto es alguien que no entró a conocer el nuevo código de comunicación, y esto puede ser una complicación, no solamente en el misterio, en la iglesia, sino en nuestra vida particular, porque nuestras nuevas generaciones ya van a marcar un abismo donde no vamos a poder tener una relación tan fluida si no nos subimos a esto de aprender este nuevo lenguaje. Pero también tenemos la iglesia real y de ella te quiero hablar. Nos preguntamos, ¿qué va a quedar de la iglesia después de la cuarentena? Algunos dicen, qué bueno volver a ser como antes. Yo creo que la iglesia no va a ser como antes. Esto nos marcó como muchas crisis de la vida. Entonces lo que va a venir va a ser diferente. Y no sabemos realmente lo que va a quedar. Hay una pregunta que hace la palabra de Dios y es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de la iglesia, porque la fe es parte de aquellos que creen, los creyentes. Ahora, ¿qué tipo de fe, qué tipo de creyentes, qué tipo de iglesia encontrará el Señor? Sí, es muy claro que Dios dice que sabe cuál iglesia va a ser salva, cuál iglesia va a ser arrebatada, cuál iglesia va a gobernar, qué tipo de creyentes son aquellos que están a la altura de ese llamamiento de Dios para sus vidas. En el año 2001, precisamente en el 11 de septiembre, Torres Gemelas, Nueva York, Estados Unidos, hubo un atentado terrorista que todos conocemos. El mundo cambió muchísimo a partir de ahí. De hecho, viajar ha cambiado, toda la parte migratoria ha cambiado. Pero pasó algo curioso, que los encuestadores dicen que por 6 a 8 semanas las iglesias del área se llenaron de gente. La gente de la iglesia estaba fascinado, la gente volvió al Señor, entendió el mensaje, un poco de susto quizá, pero el susto le duró unas pocas semanas y la iglesia volvió a ser la misma. Yo creo y he compartido con muchos de mi equipo de trabajo que esta cuarentena es un filtro, que Dios está zamarreando, y es una imagen bíblica, al trigo. Dios está zamarreando la obra, porque cuando hay este tipo de proceso queda lo firme, lo estable, lo genuino. También otros me dijeron, este es un tiempo de decantación, porque la fe va a ser probada, el cristianismo va a ser probado, como siempre lo fue. Ahora, yo quiero precisar en esta iglesia que el Señor la ha llamado para depositar su gracia. El Espíritu Santo está en la tierra porque habita en su iglesia. Una iglesia que el Señor ha sido tan fiel en depositarla acá en la tierra para que las mismas puertas del infierno no prevalezcan. La iglesia tiene la gracia de Dios, el mensaje de Dios. Esta iglesia ha sido llamada por Dios para ser una iglesia gloriosa. Y todo lo mejor de Dios que vamos a ver en este tiempo va a ser porque el Señor está levantando una iglesia poderosa donde haya una verdadera manifestación. Ahora, esta iglesia tiene por lo menos en este tiempo 4 características que debemos afirmar. Así que vamos juntos diciendo que esta iglesia, la iglesia que el Señor va a venir a buscar, es una iglesia fiel hasta la muerte. Una de las últimas palabras que el Señor le da a esta iglesia que pasa por tantos
momentos y periodos de tanta presión y prueba es: sé fiel hasta la muerte y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. Esto es una batalla de la fe, esto es una carrera a correr, pero hay que llegar hasta el final. No sirve la carrera si nos quedamos a mitad de camino. El Señor nos llamó para poder acceder a todo el propósito de Dios. Ahora, esta iglesia que tiene que ser fiel va a empezar a ver algo que ya se está manifestando desde hace un tiempo. Y es que este es un tiempo de apostasía. Acordate esta palabra porque va a estar muy vigente. Apostasía es alguien que vuelve el rostro a Dios, que le da la espalda a Dios. Apostasía es gente que ha servido a Dios, que ha amado a Dios, que ha sido enamorado o enamorada por Dios, pero de pronto por algo que sucede en su corazón, que solamente la persona y Dios conocen, hace que esta persona comience a enfriarse, a mirar para otro lado, la vida espiritual comienza a decaer, y esto no es una casualidad, porque esto es un tiempo de presión y prueba. Entonces va quedando lo genuino de la vida y no se puede llegar al final de camino, a la salvación, a la manifestación total de la salvación, si uno está andando a medias. Hay 3 pasajes que literalmente dicen así. Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, por la hipocresía de los mentirosos, teniendo la conciencia cauterizada para que participen con ellos los creyentes que han conocido la verdad. Qué triste. Llegar el momento donde la conciencia está cauterizada. Ya no hay temor de Dios, no hay sensibilidad espiritual. Ya el corazón se ha puesto tan duro que no permea ninguna palabra que pueda llegar a cautivar ese corazón. Cuando Dios quita la cobertura, estamos expuestos. Y en más de un pasaje bíblico dice la palabra que el Señor los entregó a espíritus del error, engañadores. Es cuando Dios ya se desentiende de ese tipo de búsqueda. Segundo pasaje, Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea, caer otra vez, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Son pasajes tristes, porque no hablan de personas ajenas a la vida de Dios. Habla de lo que gustaron la palabra, fueron partícipes de las glorias del Espíritu Santo, pero de pronto recayeron. Segunda Pedro 2:20 dice, enredándose otra vez en toda contaminación, ellos son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido. Jesús dijo que si el enemigo viene a la casa y la casa está barrida y limpia, esto es, no llena de la presencia de Dios, el que la limpia, dice que el enemigo envía 7 espíritus peores, una dosis mucho mayor, porque esto no se puede combatir humanamente ni carnalmente, sino espiritualmente. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero fuera de la cobertura de Dios, nosotros no podemos sostener esta vida iniciada por el Espíritu Santo, porque lo que es espíritu, espíritu es. La carne no puede bendecirnos, trae corrupción y trae muerte. Por eso, qué triste es ver esta iglesia que se está desviando.
Y es tan fuerte en distintos puntos del mundo donde hay una desviación tal que finalmente hacen de Dios objeto de sus propias pasiones. Ahora, la iglesia apóstata no tiene fundamento de doctrina, por eso hay que fundamentarnos en la palabra de Dios. Es insensible por la falta de temor de Dios y ya el valor del pecado es relativo. Lo que antes el Espíritu Santo decía, atención, alarma, pecado, ahora es una mala costumbre. ¿Y qué tiene de malo? Amantes más de los deleites que de Dios, son los sensuales. Todo lo pasan por cómo me siento. Si me hace sentir bien, es una buena forma de espiritualidad. Si a Dios no lo siento, bueno, Dios no existe. O como dijo alguien por ahí, escuché esta semana, ya no creo en Dios. Se vuelven agnósticos, ateos. Y alguien dijo, todos somos ateos hasta que nos enteramos que el avión viene en picada en el mejor de los casos. Porque la dureza del corazón es a veces intratable. La iglesia apóstata está formada por gente que son conformistas, satisfechos, no están mirando hacia adelante, miran el aquí y ahora. El señorío de sus vidas radica en ellos mismos, por eso caen en todo lo que es religiones humanistas, holísticas. ¿Y cuánta iglesia genuina termina practicando prácticas que no son de Dios, que tienen una connotación espiritual más allá de la práctica manual o hasta clínica de las cuales muchos acceden? Esta iglesia apóstata es sin pasión por Dios, sin pasión por la presencia de Dios. Ha perdido la sensibilidad de disfrutar los tiempos con Dios, de cultivar diariamente. Por eso Pablo más de una vez dijo, tal persona amando más el mundo me ha desamparado. Porque la iglesia apóstata finalmente ama más al mundo que a Dios. Yo quiero detenerme acá simplemente para decirte si estás escuchando esta palabra y sentís que te estás insensibilizando de la presencia de Dios, que tu corazón se está apagando, que tu fe está mermando. Hay una palabra que no es para los incrédulos, es para la iglesia que se está apartando. De aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todavía Dios tiene misericordia, todavía estamos en un tiempo de gracia. Aprovechala porque este tiempo tiene fecha de caducidad. Hoy es tiempo de volver a Dios. Encendete, buscá gente de Dios, arrepentite. Al pecado llamale pecado y abandoná el pecado. Buscá la cobertura de Dios. Y quiero decirte, iglesia fiel, que fuimos llamados a ser discípulos del Señor, no turistas del cielo en la tierra. Discípulos que hemos tomado la cruz, y la cruz tiene que ver con morir. Por eso nuestra manifestación no va a ser totalmente acá en la tierra. Aquí en la tierra tenemos algunos adelantos del cielo, pero no estamos para pasarla bien, estamos para agradar a Dios. Tomamos la cruz, seguimos al Señor en todo momento. Y había muchos discípulos que dejaban a Jesús y le decían, tu palabra es muy dura. Y es cierto, la palabra del Señor es muy tajante, muy radical. Seguís al Señor o tristemente podés dejarlo al Señor también, pero la iglesia fiel es la que persevera hasta el final y accede a todas las glorias que el Señor tiene. ¡Wow! La segunda característica de esa iglesia real que el Señor está buscando es una iglesia que no depende de otros, no dependiente de otros. Hay un libro que te lo recomiendo, se llama El fin de la iglesia que conocemos, se llama también Factor 166, su autor es Mark Lawson. ¿Y por qué Factor 166? Porque dice que son la cantidad de horas semanales que nosotros tenemos fuera de nuestra responsabilidad de la iglesia, que muchas veces la prioridad es las 2 horas de un domingo. Él está hablando de una iglesia de toda la semana, una iglesia que no está dividida en un clero y los demás, una iglesia comprometida.
Y él está diciendo que la iglesia que conocemos, y es un libro de años, es una iglesia que tiende a desaparecer porque es una iglesia basada en programas, en estructuras, pero ahora la iglesia es la iglesia del pueblo, de la gente comprometida. Y él dice que llegará el tiempo donde las iglesias tienen que dejar de ser centros de servicios espirituales, proveedoras de servicio, donde la gente acceda a lo mejor que se le puede dar para que se sienta mejor. Los pastores, los líderes, los comprometidos, le podría decir entre comillas, como dije recién, el clero de la iglesia, son los que tienen la responsabilidad de ofrecer lo mejor de Dios y el usuario va eligiendo su mejor opción. Desgraciadamente, encima ahora con lo virtual, también hay otras plataformas desde donde podemos vender esas iglesias o centros de servicios espirituales. A ver, ¿quién tiene la mejor transmisión? ¿Quién tiene la mejor definición? Las mejores opciones. Te hacemos el delivery a tu casa. Te la hacemos fácil. Él está diciendo que viene el fin de la iglesia que conocemos. No podemos ya delegar la responsabilidad en los demás. La iglesia que hoy el Señor va a venir a visitar y el Señor va a levantar es una iglesia donde el creyente entienda que debemos en este tiempo ser personas que nos hagamos cargo cada uno de nosotros mismos. La palabra dice cada uno llevará su propia carga. No significa que no pidas oración, que no va a haber alguien que te dé una palabra, que te vas a nutrir de alguien del cuerpo, pero la responsabilidad es realmente tuya. Ya nadie podrá cuidar de tu persona si no te cuidas a vos mismo. Esto de que la iglesia está frente a un filtro, una decantación de Dios, quizás es producto de ahora encontrar que hay cosas que por ahí fundamentaban nuestra conexión con Dios, el grupo social, el edificio, la trayectoria que yo tengo en esta congregación. ¿Te diste cuenta que llega un momento y va a llegar un momento que lo único que nos va a quedar es estar en casa, estamos solos y nos queda Dios? Y ahí el Señor nos va a demostrar cuánto le adoramos, cuánto le amamos, cuánto le servimos. El Señor nos ha sacado todo tipo, entre comillas, de entretenimiento eclesiástico. Y el Señor comienza a mostrarnos cuál es el lugar que Él tiene en nuestras vidas. ¡Wow! Una de las características que dice Lawson también es que la iglesia debe liberar a su gente para cumplir los propósitos de Dios. Si la gente no conecta con su llamado y su propósito y está atado, limitado en una iglesia, probablemente pierda la motivación y buscará en el mundo nuevas oportunidades para servir a Dios con esa pasión. Por eso la iglesia tiene que ser liberadora, una iglesia del pueblo, una iglesia de los dones sueltos, conectados, todos liberados para poder servir al Señor con plenitud. Así que tenemos esta iglesia que es una iglesia real, una iglesia donde ahora yo necesito tener un encuentro con el Señor. No dependas de papá y mamá, nadie te puede empujar, tenés que tomar un compromiso serio con el Señor. Y ese compromiso va a ser probado. Así que vamos a la tercera característica. Esta iglesia es una iglesia aferrada a la palabra. Allá en los primeros años de la historia dicen que a los cristianos se los llamó el pueblo del libro, porque ellos vivían siempre con el libro, dependiente del libro. Qué lindo es esto. Aunque ahora el libro lo hemos reemplazado por el celular, la tablet, la computadora, pero seguimos siendo el pueblo de la palabra. Segunda Timoteo 3:2 dice que estos serán tiempos peligrosos. Estos son tiempos peligrosos. Y sigue describiendo unas cualidades del carácter de la gente de este tiempo. Impresionante la coincidencia de este perfil de personalidad que describe Timoteo capítulo 3 en adelante. Pero Pablo le dice,
tiene que haber una diferencia. Mas tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido lo que has sabido de las Escrituras o Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabio para la salvación, sabio para la salvación. Este es un tiempo donde depender de la palabra de Dios marca una diferencia radical. Hace unas semanas hablaba con papá Sebastián y él decía, solamente las personas que están familiarizados con la palabra de Dios van a poder vivir de una manera saludable en lo espiritual y en lo emocional. Qué difícil sería hoy vivir sin la orientación de lo que Dios está haciendo, sin las promesas de Dios que nos guardan, que nos sostienen, que nos alimentan, que nos provee. La palabra de Dios hoy es central. No se puede vivir una vida de seguridad interior si no hay una convicción, un fundamento de la palabra del Señor. Y encontramos que la palabra de Dios me da respuestas que yo necesito ahora diariamente. Pero también aquellos que estamos viviendo amparados por la palabra de Dios, aferrados a la palabra de Dios, vamos viendo que eso marca una diferencia abismal con el resto de las personas. ¿Por qué? Porque creer en la Biblia como la palabra de Dios que nos puede hacer sabios para salvación, define nuestro estilo de vida, nuestro estilo de familia, nuestra concepción de la sexualidad. O sea, desde el momento que nosotros creemos en la palabra de Dios y que hay un Génesis, ahí vemos cómo Dios, primero Dios creador, fue diseñando su modelo y en su modelo, al haber un Dios con su carácter, con su amor, con su idea y su propósito, nosotros vamos definiendo nuestras vidas y la palabra de Dios que permanece se va confirmando y vemos que ella es respuesta para todas las generaciones siglo tras siglo. No podemos vivir la vida de otra manera, entender la vida de otra manera. Ahora, si Dios, al creer que es por la palabra creador y define modelos, probablemente sea una piedra de tropiezo y hay que sacarlo a Dios de encima. Hoy hay un ambiente donde se está atentando y que quiere erradicar todo tipo de divinidad en el corazón del ser humano. Entonces, si Dios definió esto, al sacar a Dios, nosotros podemos con toda una amplitud definir el resto de las cosas. ¿Me va entendiendo cómo es esto? Por eso la palabra de Dios define nuestra fe. Somos guardados mediante la fe, dice su palabra. Por medio de la palabra de Dios, nosotros tenemos la convicción de quiénes somos, quién es Dios y cuál es el propósito y la eternidad que Dios nos ofrece a cada uno. Sin fe es imposible agradar a Dios, comunicarnos con Dios, todo sería una gran locura. Por eso, la palabra de Dios tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice el Evangelio, nos fue dado a nosotros, cosa que el mundo no lo puede recibir. Es tiempo que definas tu vida, pero por tu convicción en Dios, no por lo que el vecinito o el familiar que no conoce al Señor entiende la vida. Va a haber conflicto. No va a poder entender la vida que Dios ofrece, porque dice la palabra que justamente ella puede ser discernida por medio del Espíritu Santo y que los espirituales van a entender la palabra de Dios. Por eso va a haber conflicto. Gente carnal, humana, natural, gente que solamente funciona desde la razón, querer explicar lo que es la vida, va a haber una dicotomía tal que tarde o temprano eso va a generar una brecha en el corazón. Pero la iglesia que es fiel, esa iglesia que depende de las promesas del Señor, que se hace cargo de sí mismo, esa iglesia que se aferra a la palabra, es una iglesia que entiende, una iglesia que adopta la palabra de Dios y es una iglesia que va para adelante porque está afianzando
todo lo que es su decisión y todo lo que tiene que ver su eternidad en algo que permanece para siempre. La bendita palabra de Dios. Y la cuarta y última característica tiene que ver un poco con lo que venimos hablando, porque esta iglesia real que el Señor va a encontrar es una iglesia que soporta la presión o que tiene que aprender a soportar la presión. ¿Por qué digo por lo anterior? Porque hay otros que son apóstatas, que renuncian por todo lo que hablamos al compromiso con Dios, pero la iglesia sigue siendo fiel a pesar de todo. Porque hay una iglesia dependiente que tiene un nivel mínimo de compromiso, es sensual, sensorial, y que se desvía tras aquello que le da un mejor sentir, quizás hasta emocional, pero la iglesia sigue creyendo y caminando porque es un discípulo que tomó la cruz. Mientras que también nosotros tenemos tantas teorías y tantas influencias fuera del entorno de Dios, la iglesia sigue creyendo en la palabra de Dios y se aferra a la palabra de Dios. Y esto genera una tensión. Entonces, finalmente, la iglesia que va a perseverar va a ser una iglesia que sabe enfrentar y soportar las presiones de su entorno. Por eso la palabra de Dios dice que los enemigos del hombre finalmente serán los de su propia casa. Se va a ir definiendo el ambiente. Por eso, esto de erradicar la divinidad en los seres humanos hace que haya una división. También dice 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto de ser respetado ya es bastante relativo. Porque probablemente a causa de Cristo y de vivir piadosamente, va a haber un nivel de persecución. Hoy, aquí y ahora, en otros países ya hay una persecución real al 100%. Tenemos contacto con pastores, tenemos contacto con tanta gente que no puede decir el nombre del Salvador abiertamente porque es motivo de muerte. Hay una persecución terrible, pero ya hay un nivel de persecución. La iglesia fue perseguida y va a ser perseguida. La verdad de Dios va a tratar de ser erradicada. Se va a tratar de trabajar de manera que la gente se aparte de los caminos de Dios creyendo a la mentira. Y debemos tomar algunos ejemplos. Daniel tuvo la gracia de Dios, aquel muchacho que estaba lejos del templo y de su casa, su familia, que tenía solamente a Dios y el favor de Dios, fue puesto por la gracia de Dios en los primeros lugares y por la envidia de todos los sátrapas alrededor de él fue perseguido. Y por un tema de envidia de poder y de lugar de preferencia fue atacada su espiritualidad. Estaban buscando la ocasión para hacerlo caer, difamarlo. Y apuntaron al espiritual. Cuando él estaba orando y no se escondía para hacerlo, porque abría la ventana para que todos los vean, dando testimonio, él fue condenado a un foso de leones, pero el Señor lo supo librar, porque aquel que ama al Señor es librado, preservado para salvación. Sus amigos fueron acusados. Ahí Nabucodonosor le dijo, todos aquellos que no se inclinan hacia mí, hacia todos estos ídolos que yo he puesto aquí para que adoren, van a ir a un horno encendido en fuego. Y ellos desobedecieron esa voz nefasta y fueron fieles al Señor, pero pagaron precio, persecución. Y cuando Nabucodonosor los está condenando para mandarlo al horno, ellos dijeron dos expresiones interesantísimas. La primera es, el Señor, ¿a quién servimos? Atendé esa frase. Mi Dios, nuestro Dios, ¿a quién servimos? Nos librará del horno de fuego. Y en segundo lugar, y si acaso Dios no nos libra de este horno de fuego, nosotros
no nos inclinaremos ante tus dioses ni ante su majestad. Reconocemos a Dios porque la iglesia fiel, la iglesia real, no va a doblar sus rodillas frente a cualquiera. Va a ser fiel, va a amar al Señor, va a trascender la persecución porque sabe que detrás de todo acto que pueda sufrir, Él sabe que hay una gloria que le espera. Fue el testimonio de aquellos que en el Coliseo romano daban su vida al Señor, sabían que por un momento habría dolor, pero en el próximo segundo estarían eternamente gozando de la presencia del Señor. Sé parte de esta iglesia, sé parte de esa iglesia. Los discípulos, los apóstoles, hacían milagros y eran perseguidos, eran acusados, llevados a las autoridades, a las cárceles. Muchos murieron por sus doctrinas. Desarmaban dibujos de ocultismo y de hechicería y eran condenados por eso, una locura. Por eso en un momento hasta el mismo Pablo dice, me regocijo en debilidades, sufro insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En mi debilidad tengo una fortaleza. Jesús no nos llamó a pasarla bien. Jesús nos dijo, síganme, tome su cruz y vengan en pos de mí que yo os haré pescadores de hombres. Y les entregó el reino. A mayor presión necesitamos mayor convicción. Te la repito, a mayor presión necesitamos mayor convicción. Esta cuarentena es un filtro, una decantación, una zaranda, un zamarreo, con el nombre que usted quiera llamarle. Pero el Señor dice que va a quedar lo genuino. Es tiempo de prueba, tiempo de división, pero un tiempo donde va a sobreabundar la gracia de Dios. No te olvides que la palabra dijo que en aquellos postreros tiempos el Señor derramará su Espíritu Santo. Señores, señoras, viene una iglesia reservada para pocos. Esa iglesia que va a ser una iglesia real, quizás reducida, pero va a ser una iglesia poderosa, porque vamos a ver la gloria de Dios. Estamos a las puertas del gran último avivamiento que Dios tiene sobre la tierra. Habacuc lo visualizó porque esa tierra será llena de la gloria y esa gloria es para vos, para nosotros que somos parte de la iglesia real. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, pero las puertas del infierno van a querer prevalecer. Vendrá el enemigo como un río, pero el Señor levantará bandera. No va a ser fácil. Este es un tiempo donde la iglesia se va a poner de pie. El débil va a quedar postrado. El que no está convencido quedará sumido en el pecado, pero aquel que está buscando de la gloria de Dios va a ser encendido y me gozo en esta palabra en este día. Yo te invito a que seas parte de una iglesia fiel hasta la muerte. Proponételo hoy. Yo y mi casa vamos no solamente a servir al Señor, le vamos a seguir hasta el final. Sé parte de una iglesia no dependiente, gracias por todo. Pero yo me voy a hacer cargo de mi casa, de mi espiritualidad. Tenga templo, tenga musiquita, no tenga musiquita, me alienten, no me alienten. Tengo a Dios y su palabra, la fuente de mi fe, porque el justo por su fe vivirá. Una iglesia aferrada a la palabra de Dios. Yo te respeto, querido, cree en lo que vos quieras, pero yo creo en la verdad eterna de Dios, en su palabra, y soportar las presiones. No tengas miedo, no tengas miedo. Siempre está Dios sosteniendo a su iglesia. Dios no nos va a dejar solo. Cuando nos envió, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura y que creyere, fuere bautizado y vamos a ir a las naciones y todo eso, termina diciendo el Señor, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué te parece esta palabra? Si lo tengo al Señor, lo tenemos todo. Seremos guardados, cuidados, probados, utilizados. Pero estamos en un tiempo donde se define la historia del mundo, pero también se está definiendo qué es la iglesia. La congregacional, la virtual, pero Dios está levantando
la iglesia real. Que el Señor te bendiga. Bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado de este tiempo de adorar y alabar juntos al Señor. Nos despedimos adorando y exaltando el nombre del Señor. Vamos, ahí en tu casa. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor, tú eres Rey. Te adoramos. Sí, Señor. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén, amén, sí, Señor. Bueno, qué linda mañana que hemos tenido. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido en su presencia, por su palabra.
Así que bueno, si es la primera vez que nos ves o la segunda quizás y quieras recibir a Jesús en tu corazón como tu único Salvador y Rey de tu vida, este es un buen momento, es una buena oportunidad. Así que te invito ahí donde estás, que puedas hacer esta oración junto conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque hoy pude conocerte. Te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy pecador, pero hoy, Señor, te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Rey de mi vida. Gracias te doy, Señor, entra en mi corazón y anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, confiamos y esperamos que hayan disfrutado de esta celebración en este día. Les invitamos a seguir en contacto a través de las redes y también no se olvide que estamos por FM Radio Vida en el 101.3 de su dial, retransmitiendo el audio de cada una de las celebraciones y de los estudios bíblicos. Les invitamos a seguir con nosotros. No se olvide que la radio también tiene una programación muy jugosa, ya que estamos en contacto directo con CBC La Voz a través del satélite. Dios les bendiga ricamente, estamos en contacto y juntos nos encontramos la próxima semana. Vida para Todos agradece tu compañía y te invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras plataformas digitales.